El día de hoy estamos muy contentos de poder compartir la palabra del Señor. Así que yo le invito a que abra su Biblia en el libro, en el Salmo, capítulo 126. Este salmo para mí es como uno de mis salmos favoritos. Lo he predicado cientos de veces, pero el día de hoy quiero poder desarrollarlo completo y que juntos podamos encontrar algunas riquezas más en la palabra del Señor. Así que si usted ya lo tiene ahí, me acompaña y lo leemos juntos. Y el día de hoy vamos a encontrar algunos principios que son importantes. Dice la Biblia, cuando... ¿Lo tiene? Bien, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Repita conmigo, estaremos alegres. Bien, decirle de al lado, estaremos alegres. Es un poquito difícil, puede no bajar el barbijo, pero moverlo un poquito y que alguito de la sonrisa, si no lo tenés muy alto, se pueda ver. Decirle, estaremos alegres. Tremendo, dice el versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Diga conmigo, con regocijo segarán. Dice el versículo 6 y último, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, es decir, sus frutos. Señor, en esta noche honramos tu palabra, gracias porque ella produce en nosotros transformación. Oro como he orado estos días para que ella pueda hablar a nuestro espíritu, para que pueda ministrarlo, para que pueda sanar nuestros corazones, para que pueda impulsarnos, para que pueda llevarnos, Señor, a todo lo necesario para caminar conforme a tus propósitos. No la bendigo porque ella es bendita por siempre, pero sí oro para que en esta noche pueda conectarnos con aquellos principios eternos. Sabemos que los salmos están llenos de emociones y de circunstancias, pero sabemos que es tu palabra y ella es bendita por siempre. Oro, Señor, para que pueda desafiar a mi hermano como lo hizo con mi vida, en el nombre de Jesús. Estamos en una etapa, en tiempos de muchos sentimientos encontrados. Nos rodean situaciones complejas. De hecho, esta etapa creo que se pone un poquito más difícil, llevamos más de un año en esta nueva realidad llamada pandemia. Particularmente nosotros como familia venimos de 3 semanitas bastante fuertes, ¿no es cierto? Hace 3 semanas partió con el Señor un amigo, un pastor que queremos mucho, Oscar Nusque, y la verdad que nos golpeó mucho a Silvana y a mí. Hace 2 semanas falleció amigo mío, primo de ella, primo hermano, Federico, y también fue otro golpe duro, recién cumplido 40 años, con hijos. Y hace 3 días, falleció mi pastor, el pastor Luis Alberto Pluis, que mencionar su nombre me trae recuerdos y muchas lágrimas. Aquel que puso una confianza muy fuerte sobre mi vida, confió y me impartió muchas cosas que me sirvieron a lo largo de la vida y aún el día de hoy. Entre ellas, siempre de manera anecdótica, él me enseñó, él me dijo, si querés que te vean, parate firme, si querés que te escuchen, habla fuerte, y si querés que te amen, sé breve. Hasta el día de hoy, eso hace que sea una premisa para mi vida, tratar de ser lo más breve posible a la hora de compartir tu palabra. Me puse un gancho ahora a decirte que voy a ser breve. Ahora, en medio de eso, creo que cada uno de nosotros vive circunstancias y pasa. Podría sumarme al gran grupo de personas hoy que se encuentran con miedo, con temor. Sin embargo, Dios me habló el día viernes a la tarde, en medio de una capacitación que teníamos con nuestro colegio Hogar de Betania. Hemos invitado, y en una de las charlas, un especialista en educación, Gustavo Yáñez, él dice algo, porque yo entiendo que Dios nos habla de todas maneras, no solamente orando a través de la palabra, sino en circunstancias, a través de personas. Cuando Dios te quiere hablar, Él va a buscar la manera.
Y él dijo algo, haciendo un análisis de la educación de este tiempo, hablando de los cambios educativos, la familia, todas las realidades que ya conocemos. Él dijo algo, familias tienen que hacer una nueva organización familiar, parafraseando un poquito. Y él decía, debemos aprender a construir futuros con nuestra gente, apagar el televisor y salirse de todas estas noticias que nos rodean. Pero me quedé con esto, construir futuro por nuestra gente, apagar un poco la tele y desafiarlo. Y ahí el Señor me volvió a hacer latir y volví al texto bíblico que hoy quiero a manera introductoria referirme. Este salmo, el Salmo 126, forma parte de una serie de 15 poemas que se llaman poemas testimoniales. ¿Qué significa? Que el pueblo de Dios en su peregrinaje, no sabemos en qué momento, pero en uno de esos 3, cuando volvía de la cautividad de los babilonios, ellos incorporaron como parte de su identidad el poder repetir salmos, tener canciones propias. Y este es un poema que plasmaba no solamente la identidad, sino un proyecto para el pueblo. Por eso el salmo, este poema, arranca diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Repita conmigo, seremos como los que sueñan. Ellos reconocían, habían escrito un poema. En las nuevas versiones, la NTV ya habla de como que fue un pasado y ya empiezan a relatar, ahora te lo voy a leer. Pero diciendo, en un momento cuando Dios nos saque de esto, seremos como aquellos que sueñan. Yo le llamo el estado del soñador. Alguna vez lo compartí acá en la iglesia, hoy no me voy a detener mucho tiempo en este versículo, pero sí recordarte que el soñar estimula mi proactividad, el soñar me hace positivo, el soñar nos mantiene vivo, soñar nos mantiene alertas e ilusionados, activa nuestra fe, nos impulsa a trabajar duro, a esforzarnos. Cuando yo tenía 7 años, mi papá un día me sentó y él sabía que yo andaba queriendo una bicicleta, una de carrera color gris. Hasta el día de hoy creo que está en la casa de mi abuela ahí guardadita. Y él me dijo, yo tengo 2 opciones, comprártela y regalártela o enseñarte algo. Y él me dijo algo, hoy te lo parafraseo un poco más técnico, pero él me dijo, el ahorro es la base de las riquezas. ¿Te encantaría comprarte vos? Yo. Sí, papá. Y trajo una lata de leche nido. ¿Se acuerdan cómo ahorrábamos antes? Levanten la mano así. Ayer me dejaron 20%, conocí, así que ahí ya vimos el rango generacional. Esta mañana eso creció. Esta tarde, a ver, levante la mano cuando se acuerda de lo que le estoy diciendo. Así que ahí empezamos. Me dio algunos tips. Me dijo, papá, cuando tu mamá vaya a pedir, somos 2 hermanos, y cuando vaya a algún mandado, anda vos, y ahí en el vueltito, ¡plup!, adentro. Ponerle la fotito, hacer un dibujito de la bicicleta, yo te hago el aguante. Después me dijo, cuando vaya a tu abuela, tus primas, anda con tu latita. Y anda mostrando. Y claro, mi papá me plasmó un sueño. Encima me dijo que yo me lo iba a comprar, con 7 años. Y en aquella época, hoy gracias a Dios todo ha crecido, hoy nuestros chicos de 6, 7 años te negocian todo, entienden todo esto mucho, pero en aquel momento era, para colmo cuento y me acuerdo, calle Irigoyen, como el día de hoy, calle Irigoyen, bicicletería Forti, calle Irigoyen entre el poder de un sueño, ¿no? De Catamarca y San Lorenzo. Yo bajaba al colectivo Mendoza, casi Irigoyen, 7 años. En aquel momento ya andábamos en cole solo. Veníamos caminando por la calle, 1,5 cuadras, la bicicletería. Enfrente de la bicicletería estaba la iglesia donde nos congregábamos. A 1 cuadra estaba la escuela. Eso significa que todos los días yo le veía mi sueño. Bicicleta de carrera gris medio celestita. Y en aquel momento nosotros no entendíamos mucho de los actos proféticos. Porque si no, te puedo asegurar que si me enseñaban, yo todos los días iba a pasar y le iba a querer pisar y le iba a decir, serás mía. Y un montón de cosas hubiese hecho como las hacemos el día de hoy. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y yo me imagino un montón, pero en aquel momento yo pasaba y miraba. Y decía, algún día. Y pasaba el tiempo, ahorramos hasta que llegó el día fantástico. Un día mi papá me dice, yo sé que ya estamos llegando, así que ahora cuando cobro el sueldo, te vas a comprar tu bici. Yo a él, bueno, plantadito. Mami, ¿cuánto falta para que cobre papá? El viernes, me dice, ese viernes, por supongo que me dijo un martes,
No llegaba nunca. Llegó el viernes, no sé por qué razón. En esas cosas ya que Dios me quería enseñar de la paciencia, de la perseverancia, no se dio. Imagínense lo que fue sábado y domingo. Llega el lunes, dije, bueno, lunes, 11 de la mañana, no sé qué pasó y no pudimos ir. Ese día yo entraba en la escuela a la tarde. Esa tarde fue larguísima, la hora, la maestra, no sé, yo me nublaba todo. Lo único que quería era mi bici. Hasta que finalmente llegó la hora y fuimos y compramos la bicicleta. Ese día yo me sentía un empresario. Me sentía que era la primera vez porque tenía un sueño. Y eso producen los sueños. La Biblia, cuando usa la palabra sueño en hebreo, en ugnazo, significa fuimos preparados por Dios para alcanzar grandes ideas inimaginables. Es decir, que Dios gestó nuestro ADN, esa capacidad de poder proyectarnos, de caminar por la vida con un sueño, de que puedan nacer proyectos. El gran problema, por eso dice, cuando el Señor nos hiciera salir de la cautividad. El gran problema es cuando estamos esclavos, cuando hay cosas que nos tienen cautivos. La esclavitud nos frena, nos limita, nos saca el brillo, nos distorsiona el futuro. Ahora, yo no me quiero detener mucho en este versículo. La otra versión, la NTV, te habla ya como un relato. Dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Ahí te hablas del resultado de vivir este estado del soñador. La Dios habla hoy, dice, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risa y gritos de alegría. Gloria a Dios que Dios nos permite que cuando nos hace libre poder caminar hacia un futuro y poder saber que más adelante hay cosas que Dios preparó de antemano para nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, el texto no termina ahí. Sigue un poco el versículo. Te dije que hoy quiero desarrollar este capítulo. Y dice, entonces, número 2, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y la otra versión, la Dios habla hoy, me hace una idea un poco más profunda. Dice, entonces los paganos decían, escuche esto, entonces los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y como una respuesta en esta versión dice, sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Y yo saco dos cosas importantes. Número uno, los paganos, aquellos que no conocen a Dios, que no reconocen a Dios, que no le interesa nada de Dios. Número uno, reconocen que Dios hizo milagro. Y número dos, aclaran de que Dios es grande. Y eso me hacía reflexionar. Yo ayer hablaba con mi esposa al mediodía y le decía, qué tremendo que hay veces que la gente que no conoce a Dios reconoce a Dios en nuestra vida mucho más de lo que nosotros no nos damos cuenta. Tristemente, hermano, a veces la costumbre, a veces la ingratitud golpea nuestra puerta y nosotros la abrimos y dejamos que entre en nuestras vidas. A veces menospreciamos las cosas que Dios hace, a veces no nos damos cuenta de lo bendecido que somos. Y perdón la expresión, a veces dejamos que tonteras se metan en nuestras vidas y perdemos de ver lo grandioso que Dios hizo con nosotros y con nuestra familia. A veces ponemos el foco en las cosas que nos faltan y no en lo que tenemos. Por eso entiendo que el salmista decía, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. A veces ofendemos a Dios no dándonos cuenta de que nuestra vida es un milagro, que tu familia es una riqueza que Dios puso en tus manos, que Dios te regaló un papá, una mamá, que Dios te regaló hijos, que Dios te regaló un trabajo, que Dios te regaló tantas bendiciones. Y por correr, por desenfocarnos, perdemos esa bendición. Dice, la gente decía, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Hay muchas cosas que Dios hizo por tu vida y a veces nosotros perdemos el foco de ello. Muchas veces la gente no cristiana celebra nuestras victorias,
y la gracia de Dios en nosotros y nosotros no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo. A veces nos malacostumbramos al favor de Dios y eso es peligroso, porque la ingratitud es peligrosa. ¿Qué ven aquellos que no son cristianos cuando nos ven? Sigo. Tercero, dice, estaremos alegres. La respuesta del pueblo en este poema, en esta declaración de propósito, esta declaración de exaltar a Dios para cuando están volviendo, para los tiempos difíciles. La idea del pueblo de Dios, la idea de Dios en su pueblo era plasmar una identidad. Por eso ellos tenían estos poemas testimoniales para recordar todo lo que Dios hizo, lo que Dios iba a hacer y lo que Dios puede seguir haciendo en su vida. Y aparece esta afirmación, estaremos alegres. La alegría, hermano, es una decisión personal. Es cierto que hay circunstancias, es cierto que hay sucesos que son más favorables para que nos pongamos alegres. Cuando estudiaste mucho tiempo y aprobás un examen, cuando tu jefe te dice que te va a subir el sueldo, obviamente que eso genera un estímulo que es mucho más fácil. Pero también cuando nosotros entendemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, cuando entendemos que Dios nos improvisa, cuando entendemos que estamos en el hueco de la mano del Señor, siempre habrá motivos para estar alegres, para saber que hoy nuestros líderes quizás están un poco perdidos, no saben qué rumbo si hacen esto, pero para Dios nada es improvisado. Dios sigue sentado en el trono. El cuadro completo de tu vida lo tiene el Señor y eso debe traer paz y tranquilidad a nuestras vidas. Porque Él nos soñó, nos pensó y nos planeó desde antes de la fundación del mundo. Hermano, lo que vos ves a tus ojos naturales, lo que ves próximo hoy, es limitado, pero Dios ve el cuadro completo de tu vida. Y eso es un motivo de alegría. Porque aunque yo no lo entiendo, Dios sabe lo que hace. Dice la Biblia que Dios tiene planes de bien. Y tiene un futuro para darte, un futuro y una esperanza. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Decí conmigo, estaremos alegres. Dale, decí conmigo, estaremos alegres. Y sigue el versículo 4, y esto es tremendo, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y yo siempre leía este versículo como una expresión de aquel momento, de aquel tiempo. Pero mirando un poco y entendiendo la palabra del Señor, habla de dos cosas. Número uno, habla de arroyos y habla del Negev. Otra versión, la NTV, dice, restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Ahí me trae un poquito más de luz. Los arroyos del Negev eran un fenómeno milagroso en la Biblia. La Biblia habla de muchos desiertos y menciona el Negev. Hay unas imágenes por ahí que le dejé a los de multimedia donde muestran los desiertos. Que si vos investigás un poquito, te mirás Discovery Channel, mirás en Google, lo que sea, y te va a mostrar estos desiertos. Pero en medio de estos desiertos, el pueblo de Israel había experimentado que hay un suceso milagroso, que son arroyos que aparecen de manera, podríamos decirla, espontánea, y traen un refresco a aquellos que transitan ese lugar. El día de hoy, en algunos de estos lugares ya establecidos, hoy hay una capacidad hotelera, una cosa espectacular para que la gente va a visitar, pueda pasar unos lindos días ahí y después seguir la travesía. ¿Qué es lo que nos enseña acá? ¿Y cuál es la petición de ellos? Es que en medio del desierto Dios pueda aparecer con arroyos que traigan un bálsamo en medio de la circunstancia. ¿Qué es lo que plasmaron en este poema, en esta poesía al pueblo de Israel? Que si Dios un día le sacó de la cautividad, otro día puede volver a hacer milagros. ¿Qué es lo que nos recuerda este poema? Que Dios es un Dios de milagro, que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Este poema nos recuerda que Dios puede obrar en favor de su pueblo. Este poema recuerda que el pueblo un día estuvo cautivo, pero ahora es libre. Este poema nos recuerda que si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer de nuevo hoy. El desierto de Negev representa la quietud, la sequedad, la aridez, la esterilidad.
el lugar donde no fluye nada, pero los arroyos del Negev son irrupciones de agua sorpresiva. Son el milagro de Dios para nuestros tiempos. Quiero decirte, el Señor te restaura, el Señor te salva, te sana. Hay una experiencia que vos tenés con el Señor, pero luego de eso seguís caminando en esta vida. Y aparecen circunstancias, aparecen momentos que son difíciles. Aparecen etapas donde necesitas que Dios vuelva a aparecer. Y qué mejor cosa que recordar que si Dios lo hizo, Dios nuevamente lo puede volver a hacer. ¿Cuánto dicen amén? El poder de un recuerdo. El hijo pródigo se encontraba perdido, había malgastado todo, pero vino un recuerdo: en la casa de mi padre, ahí mi papá le da de comer, ahí hay abundancia. Dejó de lado su orgullo y volvió. Dios cumple sus promesas, hermano. Y si vos viviste una experiencia con el Señor, quiero decirte, esa experiencia no es solamente un evento, no es un suceso, es una cosa que todos los días Dios te invita a que puedas vivir su milagro. La vida es un milagro, pero hay muchas experiencias que todavía vos podés vivir si le crees al Señor. Y los arroyos del Negev representan eso, un estadio, un momento donde Dios puede irrumpir de manera milagrosa y traer un bálsamo a tu vida en medio de la sequedad, en medio de la esterilidad, en medio de las cosas que no avanzan. Dios puede irrumpir en tu vida y traer un milagro nuevamente. En tu familia, en tu casa, en tu economía, en aquellas cosas que estén trabadas. Y sigue el versículo 5. Tremendo, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Repetí conmigo: con regocijo segarán. Ay, este barbijo, Versículo 6 dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí el salmista habla de varias cosas: de la siembra, habla de las lágrimas, habla del regocijo, habla de la siega, de la cosecha. Utiliza verbos: ir, andar, llorar, volver, venir, traer. Pero usa esta palabra, lágrimas. Y hay muchos tipos de lágrimas y todos hemos derramado lágrimas. Qué lindo encontrarme un día en mi vida con la palabra del Señor en Apocalipsis, cuando dice que un día el Señor enjugará toda lágrima. Quiero decirte, las lágrimas no son en vano. Y el Señor por algo puso en nosotros esa capacidad. Cuando yo era chico escuchaba de mis abuelos y de mucha gente, decían: los hombres no lloran, los hombres no lloran. Con el pasar del tiempo me di cuenta qué hermoso que es llorar, porque uno logra sacar aquellas cosas de adentro. Y me encontré leyendo algunos artículos, razones. Bueno, y una frase célebre. Charlie Chaplin decía: me gusta caminar sobre la lluvia, porque así nadie ve mis lágrimas. En una entrevista, leí un artículo de esa entrevista, donde él contaba la parte vulnerable del éxito y decía esta frase. Y encontré que la gente llora por muchas razones. La gente llora por las pérdidas, ya sea la pérdida de un ser querido, de una oportunidad, la pérdida de un trabajo, la pérdida quizás de algunas, se te escapó el amor de tu vida, me dejó. La pérdida de un juguete. Cuando leí esto me acordé. Quizá usted también se ría como se rieron en los servicios anteriores. Pero cuando yo tenía 2 años, mi abuelo me regaló un elefante rojo. Tengo 42 años y me acuerdo. Y cuando nos cambiamos de casa, no sé qué pasó con ese elefante rojo, pero no apareció. Y hasta de grande yo le reclamé a mi mamá: ¿qué pasó con mi elefante rojo? Y, para ellos, obviamente, uno adulto sabe las mudanzas. Después me compraron, yo siempre me acordé de mi elefante rojo. Y uno llora por pérdidas, llora por no poder adaptarse a circunstancias, a lugares, a momentos. También recordaban eso de no poder adaptar. Cuando fui a vivir a Asunción, tenía un compañero con los primeros días compartía Junior Oliveira. No sé por qué todo brasileño es Oliveira, pero este también era Oliveira. Y él
vino con un llamado, igual que yo, y compartíamos la habitación. Y en la noche, cuando apagamos las luces, claro, estábamos tristes. No era el tiempo del WhatsApp, de Zoom, Meet. En aquel momento no existía el Messenger recién. Y vos te ibas para iniciar sesión. Vos ponías iniciar sesión, podías ir a tomar mate, todo eso, hasta que conectaba, pasaban como 10 minutos. Y llorábamos, ¿no es cierto? Ni uno de los dos quería reconocer. Yo le escuchaba a él cuando él lloraba, en portugués, porque no hablaba nada de español en aquel momento. Pero uno llora por eso, llora por algún sufrimiento físico, una enfermedad, un cambio hormonal y situaciones así. Cuarta cosa, uno derrama lágrimas, llora por algún tipo de sufrimiento psicológico, es decir, cuando nuestra psiquis colapsa porque no sos feliz haciendo algo, porque hay presiones, porque te quebraron el corazón, porque te decepcionaron, por muchas razones. Pero hay una quinta razón por la que la gente llora, y es cuando existen momentos positivos, cuando existe alegría. Y creo que este salmo se refiere a ello. Le veía a los chicos que estos días se recibieron después de tantos años. Uno llora no solamente porque está en ese momento, sino porque al lograr la meta, uno recuerda todo el esfuerzo y las lágrimas que derramó para poder llegar a ese tiempo. Uno llora de alegría cuando se encuentra con una promesa que se cumplió, cuando llegaste al sueño dorado. Uno llora por la emoción de poder conquistar algo. Y creo que este texto nos lleva a entender que va a llegar el día donde tus lágrimas van a ser porque vas a ver el fruto de lo que Dios te prometió en tu vida. Va a llegar el tiempo donde vas a llorar de alegría porque vas a ver que después de tantos años de sembrar la cosecha llega. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de eso y saber que hay una promesa del Señor. Dice, volverá viendo los frutos. El texto que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, dice. Regocijo significa un gozo repetitivo, algo que nos desborda, algo que va mucho más allá de una mera sonrisa. Yo quiero decirte que si vos le crees al Señor, un día toda siembra va a tener su cosecha. ¿Cuánto dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Decirle al de al lado, hermano, un día, decirle, dale, un día vas a ver la cosecha de lo que estás sembrando. Irá andando, llorando, sembrando. Hay llantos que te atan a la silla, a la consolación y a la justificación, que te frenan, pero hay otros llantos que son de alegría. Y eso quiero impartirte en esta noche. Y terminar con esto, la esperanza del sembrador no es la semilla. La esperanza del sembrador es el final de su proceso. Cuando vuelva feliz trayendo resultado de sus lágrimas. Quiero decirte, por eso es que la gente valora más aquello que le costó tantas lágrimas obtener. Pero quiero decirte, un día esas lágrimas van a valer la pena. Un día vas a ver aquello que soñaste. Un día vas a ver el fruto de aquello de tantos años de siembra. Quiero decirte, un día va a llegar porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo quiero decirte que un día vas a ver el fruto de tanto esfuerzo, de tantas oraciones, de tantas lágrimas, de tanto tiempo, de tantas desveladas, de tantas noches, de tanta tristeza, porque un día Dios va a levantar y va a hacer aquellas cosas que un día te prometió. ¿Cuántos dicen amén? Conclusión. Lo que Dios hizo ayer debe ser el combustible para seguir adelante. Este pueblo, imagínense, era de peregrinaje. No sé en qué etapa fue. No sé si fue en el 538, en el primer regreso de la mano de Esdras. No sé si fue en el 438. No sé si fue en el 444 de la mano de Nehemías. Pero en uno de estos momentos ellos escribieron este salmo y lo repetían y una y otra vez, plasmando una visión, plasmando un sueño y declarando, las naciones se dieron cuenta de que Dios hace grandes cosas. Aquellas personas que no aman a Dios se dan cuenta de que Dios intervino en mi vida, de que Dios hace milagros, aunque ellos no entienden y no reconocen, saben que Dios sigue haciendo algo. Dice la Biblia, entonces dirán en las naciones grandes cosas.
Ha hecho el Señor con ellos. Ha hecho el Señor con ellos. Hermano, tu vida está para dar testimonio. Lucha por un sueño. El día de hoy el Señor te va a hacer libre. Si todavía estás esclavo de alguna circunstancia, si el día de hoy estás esclavo de alguna situación, algo emocional, algún pecado que te ata, yo quiero decirte, la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. El día de hoy es tu oportunidad, no deje pasar. Decirle, Señor, yo quiero ser libre porque quiero soñar, quiero vivir el estado del soñador. Quiero recordarte que la alegría es una decisión personal. No deje que este mundo te contagie la tristeza y ese espíritu de muerte que hoy se mueve. El Señor dice que Él venció al mundo. Hey, tengan paz. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Disfrutar lo que Dios va a hacer con tu vida y lo que otros verán. Decía un amigo mío, saluda tu victoria, saluda lo que viene en camino. Y quiero decirte, el Señor no desea bendecirte, el Señor quiere mucho más que eso, Él quiere sorprenderte. Aquellos que son papás saben la alegría que es cuando uno trae una sorpresa a su hijo. Eso quiere hacer Dios con tu vida, quiere sorprenderte. Mantenete fiel, con la actitud correcta, obedeciendo al Señor, y Dios te va a sorprender. Dios sigue haciendo milagros como los arroyos del Negev. Que tus lágrimas sean de alegría, porque toda siembra tendrá su cosecha. Y quiero terminar como hice en las reuniones pasadas, dejarte una tarea. Este fue un salmo del pueblo de Israel, testimonial. Escribí tu propio salmo, escribí tu propio poema. Yo me emociono cuando a veces encuentro carpetas, Biblias, donde escribía mis primeros pasos de fe, cosas que yo soñaba, compromisos que hacía con el Señor, cosas que anhelaba para un día. Y encuentro y veo y digo, wow. Y a veces estoy medio bajón por cosas que no me salen. Y voy a eso y me levanta el ánimo. Hace poco estaba medio triste y sin querer encontré una Biblia NBI que me regaló una amiga en mi cumpleaños. Y cuando abro, dice ahí en la tapa, soy un loco que cree que Dios actúa. Automáticamente me conecté con aquella época, porque en aquel momento lo escribí porque había visto un milagro del Señor. Y me conecté con aquel momento y dije, hey, yo sigo siendo el mismo. Yo sigo creyendo de que Dios actúa. Y muchas veces me encontré con escritos, con promesas del Señor y con sueños. Algunos ya se cumplieron, otros están en camino. Pero yo te animo, hermano, te animo, iglesia, te animo vos que estás viendo por el canal de YouTube, te animo a que escribas tu propio poema, que sea aquel que te levante la cabeza en los tiempos difíciles, en aquellos momentos donde hay cosas que no salen, vos puedas ir ahí y decir, hey, yo un día esto le canté al Señor, esto le escribí al Señor, esta fue mi poema a Él, declarando las cosas y recordando los milagros de Él. Así que eso te va a traer ánimo y va a despertar tu fe y te va a animar a seguir caminando para que vos tengas tus propios poemas, vos tengas tu propio Salmo 126.